Dios, gloria a Dios. Bueno, les saludo a todos en el nombre del Señor Jesús, agradeciendo a Dios la oportunidad, a las Dorcas por tenerme en cuenta y a mi pastor por aceptar que yo exponga la palabra del Señor en esta noche. Voy a invitarles, hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor. San Mateo capítulo 25. Vamos a leer del verso 1 hasta el verso 13. Le doy la bienvenida a las visitas, a todos los amigos que están con nosotros. Qué bueno que estén en medio nuestro, porque Dios tiene algo siempre especial para ustedes. Aleluya. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Ya todos hemos encontrado San Mateo capítulo 25 del 1 al 13, dice es la parábola de las 10 vírgenes. Dice la palabra del Señor: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes, amén, sigan. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Gloria a Dios. Vamos a elevar una palabra de oración. Yo necesito que Dios hable en esta noche. Y yo sé que usted también ha venido necesitado de la palabra del Señor. Hermanos, Él es el que suple la necesidad suya y la necesidad mía. Entonces vamos a colocar esta noche, vamos a colocarnos usted y yo en la presencia del Señor. Dios ha dado una palabra a mi vida y que yo quiero que Dios obre en la vida suya, conforme sea su voluntad. Señor Jesús, estamos delante de tu presencia, Señor, reconociendo, Señor, que solo tú, Señor, eres soberano, Jesús, que tú das la palabra a tu iglesia, Señor, conforme es tu voluntad. Usa mis labios, Señor Jesús. Yo solo puedo hablar al oído, Señor, pero tú hablas al corazón de la iglesia, Señor. Yo te pido en esta noche, Señor, que abres el entendimiento a cada uno de nosotros para poder entender tu palabra, Señor Jesús. En tu nombre santo, Jesús, predico tu palabra. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Bueno, yo quisiera tratar en esta noche un tema que yo le dije al Señor muchos días: Señor, pero ¿por qué me lleva para allá? Pero bueno, hay que hacer la voluntad de Dios. El tema es enfocados en Dios. Si hablamos, hermanos, de qué es el enfoque implica dirigir la atención o el interés sobre un asunto específico. Eso es un enfoque, ignorando cualquier clase de distracción. Por ejemplo, usted está trabajando y usted necesita estar concentrado en su trabajo, ¿cierto? Usted necesita estar enfocado en ese trabajo para que le vaya bien, para que le rinda, para que el patrón no diga usted es un mal trabajador. Usted necesita estar enfocado en ese trabajo. Siempre, hermano, en todas las situaciones tenemos que tener ese enfoque, tenemos que estar enfocados en lo que estamos haciendo. Enfocar, tener un punto preciso donde se quiere hacer o llegar a algo. Si miramos, por ejemplo, para tomar una foto, bueno, acá está Mariluz y el hermano Jorge, que son especialistas en eso. Para usted tomar una foto, usted tiene que enfocar y tiene que tener un punto preciso. Yo soy malísima para tomar fotos. Yo le tomo 20 fotos a mi hija y me dice ninguna me sirvió, porque usted la desenfoca. Siempre me dice lo mismo, malísima. ¿Por qué? Porque ellos saben que para usted tomar una foto la tiene que enfocar, porque si usted no la enfoca, entonces le va a quedar corrida,
movida, desenfocada, movida, borrosa, y no le va a servir, ¿cierto? Entonces el enfoque es muy importante, porque si usted se enfoca en algo, le va a salir bien. Si usted se enfoca en algo que usted quiere hacer, le va a salir bien. Si usted no se enfoca en eso, entonces usted se distrae. Y de pronto lo que usted quería hacer, que lo quería hacer bien, no le va a salir bien, porque usted no se enfocó en eso. Entonces, hermano, a veces en la vida cristiana, a veces no siempre, tenemos que estar enfocados, hermano, ¿verdad? Tenemos que estar fijos, tenemos que estar nítidos, tenemos que estar precisos, porque, hermano, estamos viviendo un tiempo donde todos nos desenfocamos de todo. Por cualquier cosa nos distraemos, por cualquier cosa pensamos en otra cosa y no nos enfocamos. Muy sencillo, en el culto. Usted se desenfoca o nos desenfocamos tan fácil, hermano. Lo mucho que nos ha dicho el pastor, el aparatico nos desenfoca del culto cada rato, ¿cierto? Estamos en el culto y cualquier cosa nos pierde el foco de lo que usted y yo venimos a hacer al culto. Nosotros a este lugar venimos a alabar, a bendecir, a adorar a Dios. Y a veces perdemos ese enfoque, hermano, por cualquier distracción. Entonces, qué bueno, hermano, hoy que el Señor nos habla el entendimiento y que nos enfoque. Esta parábola de las 10 vírgenes, podemos ver, hermano, que 5 estaban enfocadas, estaban nítidas, estaban claras en lo que querían hacer, ¿cierto? Y las otras 5 estaban totalmente desenfocadas. Se dice que en ese entonces, hermanos, había una costumbre en el pueblo de Israel, o en esos tiempos, de que cuando iba a haber una boda, la que se iba a casar conseguía unas vírgenes, unas doncellas, para que ellas fueran a recibir al esposo, o el que se iba a casar con ella, el novio, y se le hacía como una ceremonia a él. Entonces esa mujer que se iba a casar conseguía esas 10 vírgenes y les decía, vea, van a ir, él no se sabe a qué hora va a llegar el esposo, pero ustedes tienen que estar allá para hacerles ese ritual y esa ceremonia de bienvenida. Entonces las 10 vírgenes sabían para dónde iban, cuál era el propósito y qué era lo que tenían que hacer, ¿cierto? Ellas sabían porque sabían que era lo que les habían mandado a hacer. Y si ellas estaban haciendo ese ritual, ¿cuál era el propósito? Que ellas podían entrar también a las bodas, podían estar en la fiesta. Entonces dice la palabra, o dice esta parábola, que ellas salieron a encontrar al esposo. Las 10, y dice muy claramente la palabra que habían 10 que eran prudentes. ¿Qué es ser prudente? Cauteloso, preocupado, es una persona razonable, es una persona sensata. Eso es ser prudente, ¿cierto? Y había 5 que fueron prudentes, 5 que estaban enfocadas, 5 que hicieron la tarea. Bueno, entonces vamos a coger la lámpara, la vamos a llenar, vamos a ir dispuestas para lo que vamos a hacer, y se llevaron, digo yo, hermanos, una reserva de aceite. Porque cuando uno es prudente, cuando uno es una persona que es razonable a lo que va a hacer, entonces dice, no, si me falta el aceite, yo me voy a llevar una botellita de aceite. Se llenaron la lámpara de aceite y se llevaron una reserva. Eso es como cuando uno está en la casa cocinando y entonces uno como sabe que de pronto llega alguno, uno echa una presita de más, ¿cierto? Porque uno es prudente, para que no lo cojan a uno por ahí sin una presita para el que llegue. Estas mujeres hicieron eso, vamos a echar de más porque uno no sabe. Estaban como, vea, enfocadas. Estaban enfocadas en lo que iban a hacer, estaban enfocadas en la tarea que se les había encomendado. Se fueron para el encuentro, y las otras 5 que eran insensatas, y el significado de insensato es falto de inteligencia, descuidado, irresponsable, necio. Ese es el insensato, ¿cierto? Y de todo hay. Habían 5 insensatas. Y en la historia que leímos ahorita dice que todas se fueron, todas. Pero las que no llevaron consigo aceite, dice que llegó el esposo, que cabecearon y se durmieron. Pero dice que llegó el esposo y entonces para recibir al esposo ya no tenían aceite. Entonces le dijeron a las otras, danos de vuestro aceite.
nosotras ya estamos enfocadas. Nosotras sabíamos a qué veníamos, ustedes también, pero ustedes no llevaron aceite. Ustedes se descuidaron de esa tarea que iban a hacer, estaban desenfocadas. Dice la palabra que llegó el esposo y las que tenían buen aceite entraron con él a las bodas y a la fiesta, porque las otras se fueron a conseguir lo que no llevaron. Luego llegaron las insensatas y le dijeron: Señor, ábrenos. Y él les dijo: ¿ustedes quiénes son? No las conozco. Hermano, hay un contenido acá muy especial para nosotros como iglesia. Hermano, vea la importancia de ser prudentes y enfocados en Dios. Si usted es una persona prudente y enfocada en Dios, hermano, nosotros no estamos esperando a cualquier esposo. Nosotros estamos esperando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros estamos esperando al soberano. Que el Señor nos encuentre, hermano, con suficiente aceite. Que el Señor nos encuentre, hermanos, con suficiente y con reserva. Porque, hermano, no podemos estar medidos en la unción, en el aceite, en las cosas de Dios. Si usted y yo queremos estar enfocados en las cosas del Señor, hermano, tenemos que tener suficiente aceite. Nosotros estamos esperando al esposo más excelso, al sublime, a nuestro Rey de Reyes, a nuestro Señor de Señores, al amado de nuestra alma. Y yo le pregunto, hermano, en esta noche, ¿cómo está tu aceite? ¿Cómo está tu aceite? ¿Cómo estás de enfocado en las cosas de Dios? ¿Cómo estás de enfocado, hermano, en la santidad de Dios? ¿Cómo estamos enfocados, hermano, para recibir a nuestro amado Salvador? Tenemos que tener esas lámparas preparadas, tenemos que tener esas lámparas llenas de aceite. Habían 5 que estaban descuidadas, que no valoraron la invitación de ir a las bodas. Hermano, y aquí somos muchos, y yo no sé cuántos valoran o no valoran esta vida cristiana. Pero, hermano, ¿qué valor tan grande le tiene que dar usted a lo más importante que tiene usted, hermano? Vea, hermano, nosotros acá vivimos, pero nosotros estamos viviendo para poder pasar a una eternidad con Cristo. La vida aquí son 50, 70 años, máximo 80 si acaso llegamos allá. Pero el Señor a nosotros nos ha prometido una eternidad. Entonces, ¿por qué no enfocarnos a nosotros en las cosas de Dios? ¿Por qué no enfocarnos, hermano, en lo que tenemos en este momento para poder vivir esa eternidad con Dios? En esta noche, hermano, que el Señor nos mueva y que podamos ver la necesidad de enfocarnos en las cosas de Dios. Por usted, hermano, por los suyos, por los de su casa, por los que tiene alrededor, por los que tenemos que darle testimonio. Hermano, por nuestra vida espiritual y por todo lo que el Señor nos tiene preparados. Estar enfocados, hermanos, es saber de dónde nos sacó el Señor y para dónde nos quiere llevar, no más. Es usted, hermano, no olvidarse de lo que usted era, de dónde lo sacó el Señor y que está usted en este camino, pero que hay un propósito y que hay una meta que nosotros tenemos que llegar allá en la voluntad de Dios. No podemos perder el rumbo, mi hermano. Cuando usted está enfocado, no camina porque ve caminar. Cuando usted está enfocado, hermano, usted no camina porque hay un programa. Cuando usted está enfocado, hermano, usted no camina y ni es fiel a Dios porque hay un campamento. No. Cuando usted está enfocado, hermano, usted no importa que no haya culto, que no haya oración, que no haya oración. Usted ora. Usted viene a la iglesia, usted busca de Dios, porque usted está enfocado en su salvación, no en los demás, no en lo que los demás hacen. No necesita un cargo, hermano, para usted servirle a Dios o para enfocarse. Mari lo decía ahorita, hermano, no necesitamos un cargo para consagrarnos al Señor. Y vea este año, hermano, que por trabajo, por muchas situaciones, decidí no tener cargo. Dios me ha enseñado muchas cosas, muchas, hermano. Tener cargo, hermano, es un privilegio y una bendición de Dios. Y los que tienen cargo y los que hemos estado allá, sabemos lo duro y lo difícil que a veces es. Pero, hermano, qué bueno es venir al culto porque usted no tiene, aunque usted no tenga cargo. Qué bueno es venir al culto porque usted tiene que venir a alabar a Dios, no porque tiene que hacer algo que le adictiva, no, porque usted le nace, porque usted siente esa necesidad de venir a adorar el nombre del Señor. Hermano, en la iglesia todos le servimos a Dios, todos, hermano. Vea, la hermana Flor lo leía ahorita, el Salmo 100. Dice la palabra de Dios en el Salmo 100, verso 2, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Hermano, con que usted llegue a esta iglesia con regocijo, ya le está sirviendo a Dios.
Con que usted llegue a esta iglesia a hacerle culto a Dios y que lo alabe con todo su corazón y con toda su alma, que reconozca que Él es su Dios, que usted no viene aquí porque tiene que venir, sino porque su corazón le nace venir a buscar la presencia de Dios, ya usted le está sirviendo a Dios. Entonces, hermano, servir a Dios, todos servimos a Dios, todos. Entonces, qué bueno, hermano, estar enfocado no por el cargo, sino por amor a Dios. Gloria a Dios. Un hombre, hermano, que a mí me fascina en la Biblia, y es Job. Job estaba, hermano, enfocadísimo en lo que era. Si hay una persona enfocada en la Biblia, es Job. Dice la palabra de Dios en Job capítulo 1, verso 8, pues podemos leer en la casa porque siempre es muy larguito. Yo les cuento. Dice que Dios, que el diablo estaba hablando con Dios y le dijo, pues ese Job usted lo tiene rodeado, no se le puede arrimar nadie. Y me llama mucho la atención, hermano, cómo Dios habla de Job, cómo Dios se expresa de Job. Porque listo, sabemos que Job tenía su confianza puesta en Dios, pero la confianza que Dios le tenía a Job, hermano, que Dios hable así de uno. Vamos a leerlo. Job capítulo 1, verso 8, si los hermanos de Decon me colaboran. Quiero leer un texto ahí. Job capítulo 1. Dice la palabra del Señor. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente, no, ya no es, espérate. El 8 dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Hombre, que Dios siga eso de uno, hermano. Gloria a Dios. Amén. Entonces, imaginen lo que Dios dijo de Job. Y entonces el diablo le va diciendo, pero como usted lo tiene cercado, no, eso nadie le puede arrimar a Job, porque usted lo tiene cercado. Y Dios le permitió al diablo tocar a Job. Pero dijo, pero no toque su vida. Y dice la palabra de Dios que Dios le quitó todo a Job, le quitó los hijos, le quitó los bienes, se enfermó, le quitó todo a Job. Pero hermano, mire, Job era un hombre pero tan enfocadísimo y tan enfocado en lo que él tenía de Dios o en lo que él sentía por Dios, que la palabra de Dios dice que Job capítulo 13 verso 15 dice, aunque él me matare, en él esperaré. Hermano, ya nosotros nos da una gripa y ya nos queremos morir, ¿cierto? Y dice, aunque él me matare, en él esperaré. Ese es un hombre que está enfocado, que aunque le venga la situación y el problema que sea, hermano, vea, está firme confiado en el Señor. Job estaba enfocado en las cosas de Dios, Job estaba fijo en lo que sentía por el Señor. Job era un hombre que a pesar de las dificultades o que a pesar de las pruebas, nunca dejó de glorificar a Dios, de reconocer que solamente en Él podía tener salvación. Pero vemos el contraste, hermanos. La esposa de Job. La esposa de Job así estaba desenfocadísima totalmente. Esa sí no tenía un foco puesto en Dios. Entonces dice la palabra de Dios que la mujer le dice, entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad. Mire, Job, usted mire todo lo que le está pasando. Y usted todavía sigue fiel a Dios, todavía sigue defendiendo a Dios. Mire todo lo que le está pasando. Y le dice esta mujer, maldice a Dios y muérete. Desenfocada. No tenía su confianza puesta en Dios. Solamente tenía su confianza puesta de pronto en sus posesiones, en las cosas buenas que tenía al lado de Job. Pero no tenía su confianza puesta en Dios. De la mujer de Job no hay ni más referencias en la palabra. Porque cuando Dios le devuelve a Job todo lo que tenía y 7 veces más, no aparece la mujer de Job por ningún lado. Desenfocada totalmente. Qué bueno, hermano, que usted y yo cuando tengamos las pruebas y las dificultades podamos seguir enfocados en Dios, podamos ser como Job, podamos ser enfocados en Dios, aunque, hermano, las cosas no salgan de pronto de la mejor manera.
Job nunca perdió su enfoque en Dios. Y qué bueno que usted y yo nunca lo perdamos. Job está en último momento. Job desde que tenía una lepra que le carcomía toda su piel, enfermo. Dice en Job 19, dice: yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Mire cuál era la confianza y el enfoque de Job. Hermano, no importa la situación que usted viva, no importa el problema en que usted esté, no importa la enfermedad que le llegue, hermano, nosotros tenemos la confianza de que un día lo vamos a ver. Nosotros tenemos la confianza en Dios, hermano, de que esto es temporal, de que esto todo pasa, pero que algún día el Señor nos dará recompensa. Pero vemos en la palabra también, hermanos, a un hombre que es admirado por todos, un hombre que tenía todo, era el rey David. El rey David, hermano, tenía posesión, era el rey y tenía una conexión con Dios muy hermosa. Dice que era el hombre conforme al corazón de Dios, el dulce cantor de Israel, le llamaban a David. Y David un día perdió el enfoque, porque también pasa. También pasa, un día perdió el enfoque, lo tenía todo. Segunda de Samuel capítulo 11, vemos la historia de David y Betsabé. Amén. David estaba en el lugar equivocado. David debía de estar en la guerra, ¿cierto? Porque él era un hombre de guerra. David debía de estar en la guerra, pero estaba en el lugar equivocado, subió al lugar equivocado, vio lo que no tenía que ver, ¿cierto? Vio una mujer bañándose y ahí se le fue a él, se le fue en los ojos. Y dice la palabra del Señor que él se desenfocó totalmente. Hermano, vea, nosotros en la vida cristiana tenemos que tener mucho cuidado, porque el enemigo está ahí siempre, mirando a ver a usted cómo lo caza, mirando a usted qué le pone, qué le pone a ver, para que usted se desenfoque de las cosas de Dios. Y esto le pasó al rey David. Dice la palabra del Señor que esto lo llevó a él a mentir, lo llevó a adulterar, lo llevó a matar, porque mató a Josías, el esposo de Betsabé. Entonces todo lo que una persona, hermano, desenfocada en Dios puede llegar a pasarle. ¿Por qué? Porque perdió en ese momentico el enfoque en las cosas de Dios. Pero cuando David se da cuenta de su error, dice la palabra que sintió dolor en su corazón por haber ofendido a Dios. Y ahí es cuando dicen los escritores de la palabra que David escribió el Salmo 51. Que yo pienso que todos lo hemos leído, declamado, orado con ese salmo muchas veces, ¿cierto? Con ese salmo que habla de ese arrepentimiento, de ese dolor que sintió David en su corazón por haber ofendido a Dios. El verso 7 dice: purifícame con hisopo y seré limpio. ¿Cómo sería el arrepentimiento, hermano, que tenía Job en ese momento? ¿Cómo sería, David en ese momento? ¿Cómo sería el dolor en el corazón de David por haber ofendido a Dios? Dice: lávame y seré más blanco que la nieve. Dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y le dice: Señor, vea, crea en mí un corazón limpio. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y le dice: Señor, vea, no me eches de delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Y le dice: vuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. ¿Cuántas veces nos hemos desenfocado, mi hermano? Porque todos somos humanos, todos hemos cometido errores, pero hemos llegado a la presencia del Señor en humillación. Hemos llegado a la presencia del Señor a decirle: Señor, vea, perdóneme, yo sé que fallé, yo sé que hice algo que no le agrada. Pero qué bueno, hermano, cuando llegamos a esa presencia del Señor y Él está ahí con los brazos abiertos. ¿Por qué? Porque ve un corazón dispuesto, porque ve un corazón humillado a la presencia del Señor. Entonces, hermano, cuando usted se desenfoca de la presencia de Dios, se desenfoca de las cosas de Dios, tenemos a un Dios que está ahí dispuesto para bendecir, para restaurar, cuando nuestro corazón está arrepentido, Él es la solución y nuestra salvación. En Filipenses capítulo 3, verso 14 dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Hermano, usted y yo tenemos una meta. Usted y yo tenemos un punto fijo. Usted y yo tenemos un enfoque. Y ese enfoque se llama Jesucristo.
no más. Hermano, no mire a la derecha ni mire a la izquierda, solo mírelo a Él. Solo enfóquese en Él, porque cuando usted y yo nos enfocamos en Él, podemos entender, hermano, que hay una presencia sublime, hermano. Vea, la venida de este lugar, hermano, de todos nosotros debiera de ser una sola: encontrarnos con Él. Encontrarnos con Él. Muy rico hablar con el hermano, con la hermana, pero que su corazón arda, hermano, cuando usted venga a este lugar a encontrarse solo con Él. Porque cuando usted tiene ese enfoque, hermano, vea, nada lo saca de las cosas de Dios, nada. Cuando usted tiene ese enfoque de que a este lugar venimos es a adorar, a bendecir, a encontrarnos con Él, hermano, vea, usted no lo desenfoca nada. Una mujer enfocada en la presencia de Dios. Y dice la palabra del Señor, se llama, ni siquiera dice el nombre. Una mujer que quería tener esa presencia de Dios siempre en su casa, la Sunamita. Segunda de Reyes capítulo 4, verso 8, ahí encontramos esta historia tan bonita. Dice la palabra del Señor que esta mujer entendió el valor de la presencia de Dios. Ella entendió, hermanos, que tener a Dios en su casa era mejor que cualquier otra cosa. Y dice la palabra del Señor que Eliseo era el hombre de Dios, el profeta de Dios. Y que de vez en cuando él pasaba y ella le brindaba comida. Le decía, venga, coma, venga, entre a la casa. Y un día no le bastó con eso, sino que le dice a su esposo, yo veo que este hombre es el hombre santo de Dios, que en este hombre está la presencia de Dios. Y le dijo al esposo, hagámosle un cuartico aquí en la casa. Vea, armémosle unas paredes, y pongámosle una mesa, pongámosle una cama, pongámosle una silla, pongámosle un candelero, porque yo quiero que él esté aquí en la casa. Hermano, vea, cuando usted tiene el enfoque de que es estar en la presencia de Dios, vea, hermano, eso lo hace que usted no busque otra cosa sino la gloria de Dios. Entonces dice la palabra del Señor que esta mujer hizo eso, y hasta Eliseo se extrañó, ¿y esta por qué hace esto? Hermano, vea, cuando usted lleva a Dios a su casa, hermano, vean, yo siempre he pensado, acá todos alabamos a Dios, pero cuando usted está en su casa, hermano, en su intimidad con Dios, y usted allá puede sentir la presencia del Señor, hermano, usted está seguro que en cualquier lugar está usted con el Señor. Entonces esta mujer tenía una sed por tener esa presencia en su casa, y dice la palabra del Señor que ella no tenía hijos, porque cuando la presencia del Señor está en la casa, hermano, vea, Dios suple toda la necesidad que usted tenga, así usted no se la pida. Así usted no le diga al Señor, Señor, mira, es que me falta esto. No, ella nunca le pidió al profeta Eliseo que ella quería tener un hijo. Nunca, ella no le dijo. Le dijo, y Eliseo preguntó, ¿y esta mujer qué necesita? Y le dijo el criado, ella no ha podido tener un hijo. Ve y dile que en un año va a ser madre. Hermano, cuando usted y yo aprendemos a amar esta presencia, cuando usted y yo aprendemos a tener esta intimidad con Dios, cuando usted y yo aprendemos a sentir que ese enfoque de nosotros con Dios es solo con Él, hermano, esa presencia del Señor es la que lo hace permanecer a usted en la iglesia, no más. Cuando estamos enfocados, hermanos, amando esta presencia por encima de todo, estamos enfocados, hermanos, no hay que rogarnos tanto para que vengamos a un culto. A mí a veces me da pena tanta insistidera para que vengamos a un culto. Hermano, no. Que usted venga al culto, hermano, porque usted ama a Dios con toda su alma, porque lo anhela en su corazón, porque usted tiene ganas de oír su palabra, porque usted tiene ganas, hermano, de que el Señor hable con usted o le diga algo. Cuando estamos enfocados, hermano, nosotros mismos buscamos la presencia del Señor. Hermano, no es tiempo para vivir desenfocados en otras cosas. Usted y yo, hermano, estamos enfocados en lo celestial. Hermano, consagrémonos más a Él. Hay que amarlo más a Él, hay que serle más fiel a Él. Y yo te pregunto en esta noche, mi hermano, ¿dónde te ubicas en esta noche? Hemos visto varias historias. ¿Dónde te ubicas en esta noche? ¿En las 5 vírgenes prudentes o en las 5 insensatas? ¿Será que tu lámpara sí está llena de suficiente aceite?
¿O será que a tu lámpara todavía le falta aceite? Hermano, el tiempo no es perdido en las cosas de Dios. Y si Dios a nosotros nos dice, yo digo que si esas imprudentes hubieran tenido más aceite o hubieran tenido tiempo de llenar sus lámparas, el esposo las hubiera entrado a la fiesta. Pero el problema, hermano, es que nosotros no sabemos el día ni la hora en que él ha de venir. Entonces tenemos que estar con nuestro tanque lleno de aceite, porque cuando no hay aceite, hermanos, entonces todo falla, todo se apaga. Gloria a Dios. O de pronto estás como Job, con ese enfoque, hermano, claro, que en la prueba, en la adversidad, en la dificultad, en el problema o en la enfermedad, le somos fieles a Dios y estamos enfocados con Dios. Ojalá estemos así en esta noche, gloria a Dios. Y no como la mujer de Job, que en la primer dificultad o en el primer problema se alejó de él. A veces, hermano, el desánimo nos dice, no, ya con esta dificultad, vea, en la iglesia hay dos clases de creyentes. Está el creyente que cuando tiene el problema, corre a los pies de Cristo. Corre a los pies de Cristo y llora en la presencia de Dios y dice, Señor, esto no me va a sacar. Y hay otro creyente, hermano, que cuando tiene las dificultades, se aleja de Dios. Y usted va y le pregunta, ay, hermano, ¿y usted por qué no volvió al culto? No, es que si usted viera el problema que tengo. Tiene un problema, pero se aleja del que le soluciona el problema. Qué bueno, hermano, que seamos hoy nosotros, de esos creyentes que cuando tenemos el problema, la dificultad, corramos a los pies de Dios. Porque ahí es donde vamos a encontrar la solución. O de pronto, hermano, como David, fallaste y te desenfocaste del camino. Y de pronto estás en una situación y dices, no, yo ya no tengo esperanza, yo ya no tengo salvación, porque le fallé al Señor y porque me desenfoqué de las cosas de Dios. Yo te quiero decir que siempre, siempre hay un Dios con los brazos abiertos. Que siempre está Dios ahí, dispuesto, hermano. Cuando usted comete una falta, un error, cuando cometemos alguna situación difícil contra Dios, Él siempre está ahí con los brazos abiertos para perdonar y restaurarle la vida. Porque lo único que Él quiere, hermano, es brindarle a usted salvación y llevarnos al cielo. Imagínese, eso es lo que el Señor quiere. Entonces, hermano, qué bueno reconocer la falta, qué bueno reconocer que nosotros en el Señor podemos ser restaurados. Qué bueno que hoy estamos aquí, hermanos, y que qué bueno que como esa tsunamita amó la presencia del Señor, usted y yo nos aferremos a esa presencia, hermano. Quiero que se coloque en pie y piense en su corazón, mi hermano, en qué estás enfocado. A veces nos enfocamos en el trabajo, a veces nos enfocamos en la familia, a veces nos enfocamos en muchas cosas y perdemos el enfoque que nosotros debemos tener como cristianos. Qué bueno estar enfocados en Dios. Qué bueno estar enfocados en Él siempre. Qué bueno tener claro, hermano, lo que nosotros somos y para dónde vamos, de dónde nos sacó el Señor y quién estamos haciendo acá, y que no es perder el tiempo. Que la vida cristiana, hermano, tiene un propósito y es mirar siempre a Cristo. Ese propósito es mirar a Cristo, porque usted y yo vamos en el camino de la salvación. Hermano, no pierda su salvación porque se desenfoca por algo. Hermano, vea, por poquito. Hay gente que dice, hermana, yo me alejé de los caminos del Señor porque un día un hermano me dijo tal cosa. Por algo tan mínimo nos desenfocamos de las cosas de Dios. Qué bueno en esta noche valorar las cosas de Dios, enfocarnos cada vez más en las cosas del Señor. Hermano, venir a este lugar a adorar al Señor, a servirle al Señor, a hacer la voluntad de Dios y no perder ese enfoque que nosotros tenemos en Cristo. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta noche, Señor Jesús, delante de tu presencia está tu iglesia, Jesús. Tennos enfocados en ti, Jesús, que podamos, Señor Jesús, tener ese enfoque claro de que es la salvación y la vida eterna que tú nos has prometido, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a guardar tu palabra, Jesús del cielo. En tu nombre, Jesús, te lo pido. Me has quebrantado